cuando, hoy, aquí nos dice que comenzaron a grabar, pero una de las cosas que yo he estado meditando sobre esto, yo decía, bueno, ¿por qué la música es una parte fundamental de del culto a Dios y la estrategia de cómo la iglesia avanza? Primero, cuando usted ve cómo el enemigo captura la vida de las personas, una parte fundamental en capturar la vida de las personas a través de la música. Si no, vaya a una cantina. En una cantina nadie toma, nadie se emborracha a palo seco, como dicen, ¿cierto? Cuando usted va a una fiesta, ¿qué hay? Hay música. Cuando ustedes suben un ascensor, normalmente hay música, porque la música hace parte de algo que transforma el alma y que genera ambiente, genera una forma especial de que la persona vive su vida. Así que la música no solo es una estrategia principal, en este caso para Josué 1, para Josué capítulo 6, sino que también vemos en el libro de Hechos 16, 25 al 40, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Los que saben esto de memoria, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, no cantaban aquí pasito. Cantaban y los presos los oían. Tenemos las 12:04. Por aquí alguien está diciendo que vamos a orar por Colombia, así que tomemos un momento para orar por Colombia, hacemos una pausa en el taller. Señor Jesús, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir confiadamente al trono de tu gracia y de poder traer delante de ti esta dinámica que tenemos como Iglesia Alianza a nivel nacional de orar por nuestra nación. Padre, ponemos delante de ti cada aspecto de esta nación, que tú tomes el control, Señor, en cada parte de nuestra nación, Señor. Queremos orar específicamente en este tiempo por la economía, Señor, que ha sido una situación muy fuerte desde que comenzó la pandemia. Muchas personas están viendo afectados sus ingresos, han visto afectada su situación económica. También tenemos que los precios de los alimentos han subido entre un 30-40%, los precios de todo ha subido demasiado. Te pedimos, Señor, que tú tomes la economía de nuestra nación, que obres en ese aspecto en medio de nuestra nación, que nos permitas como iglesia, Señor, también ser parte de la solución, que tú traigas ideas creativas, ideas de negocios a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, porque tu palabra dice que nosotros seremos cabeza y no cola, para que sean personas que generen empleo, generen ingresos para otras personas. Señor, te pedimos también por el gobierno a nivel nacional, por este proceso que ya entramos en campaña política. Señor, te pedimos que nuestra iglesia sea bendecida a través de los procesos que tú estás permitiendo del gobierno, pero que también que nuestra iglesia, que nosotros como iglesia tengamos discernimiento para orar por nuestros gobernantes, tengamos discernimiento para apoyar las cosas buenas que ellos están haciendo, pero también cumplamos nuestra función profética de señalar la corrupción, de señalar lo que está mal, de señalar aquello que no va conforme a la voluntad de Dios, porque esa es nuestra función como cristianos frente al gobierno. Señor, oramos para que al presidente, a su sistema, a su gabinete, Señor, les vaya bien. Oramos para que todas las políticas que ellos están haciendo para el beneficio de nuestra nación, Señor, puedan salir avantes, pero también oramos para que todo acto de corrupción, toda doctrina de demonios que se ha insertado en nuestra nación a través de la política, a través de personas que quieren dañar a nuestros hijos, que quieren dañar a nuestras familias, Señor, que eso salga a la luz, que eso sea cortado, que sea truncado, Señor. Permite que tu iglesia en Colombia pueda avanzar. Permite que tu iglesia en Colombia despierte para salir a hacer luz en medio de cada ciudad, en medio de cada municipio, y que tu iglesia en Colombia traiga libertad a muchas personas, porque tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. Te bendecimos, Dios, y creemos en tu palabra, ponemos nuestra nación en tus manos. Amén y amén. Bueno, ¿ustedes escuchan mucho ruido acá o me escuchan bien? ¿Siguen escuchando bien? Sí, bueno. Por ahí veo al pastor Hernando que hace con la cabeza así como gatico de taxi, ¿cierto? Como perrito de taxi. Bien, seguimos entonces. En este punto que estábamos hablando es
que la música hizo parte importante de la estrategia de Dios para avanzar, para que el reino de Dios avance, para que el propósito de Dios avance. Y nosotros como pastores, como músicos, tenemos que ver que la música es fundamental en nuestras iglesias. Y como es fundamental, nosotros tenemos que darle un valor y tenemos que darle una, eh, un nivel mayor cada vez a lo que hacemos como música. Ahí tenemos varias herramientas. Estaba escuchando yo a un productor musical, se me va el nombre en estos momentos, y este productor musical, yo creo que eso mismo lo repetí hace un año, pero se los vuelvo a decir, porque lo he tenido presente en mi mente. Decía, cuando una persona va a un concierto, la persona no quiere escuchar un solo diferente al que escuchó en el CD. Cuando una persona va a un concierto, no quiere escuchar que a esa canción le hicieron un cambio en los arreglos y le metieron la quinta aumentada y le metieron acordes de jazz y le metieron una... No, la persona quiere escuchar eso que escucha en el CD, escucharlo en el concierto porque quiere tener una experiencia más personal, pero quiere que esa experiencia musical sea excelente. Y entonces él es uno de los que dice, y nosotros a veces como músicos no entendemos eso, así que es importante que nosotros como músicos comprendamos y trayendo ese principio a la iglesia, que la experiencia musical que viven nuestras comunidades tiene que ser tan excelente que ellos puedan con uh, hacer una relación en que lo que nosotros estamos cantando y la forma como estamos cantando habla de un Dios grande, de un Dios poderoso y de un Dios excelente. Y quiero hablarles aquí de la experiencia y las herramientas que nosotros tenemos. En algunos grupos, en algunas iglesias, no se tienen todos los músicos. Se tiene uno, se tiene dos, se tienen tres. En alguna iglesia sientan a uno, sientan a dos o sientan a todo el grupo de alabanza. Y una de las herramientas que yo he encontrado en este tiempo que me ha servido bastante es usar los multitracks. ¿Por qué? Porque el multitrack es una canción, es la canción grabada original que yo puedo modificar la tonalidad, que yo puedo quitar la batería si tengo baterista, quitar el bajo. Por allí los que quieran saber un poco más, no voy a decir mucho más de esto, pueden mirar en la página de la Alianza que se hizo un webinar y pueden aprender, hay muchos tutoriales sobre cómo hacerlo. Hay varias herramientas que nosotros podemos usar para que la música sea excelente. Un segundo principio que también nos enseñó el pastor Efren, yo aquí estoy diciendo muchas cosas que hay que darle la fuente, es el pastor Efren, los créditos es el pastor Efren. Él hablaba de una iglesia que iba a plantar, se iba a plantar en un lugar y en el estudio de plantación encontraron que a la mayoría de las personas les gustaba el heavy metal. El heavy metal. Bandas, por ejemplo, como Metallica, como AC/DC, bueno, otras bandas cristianas como Boanerges, como Narnia, así, ese estilo de música. Y un pastor cuando va a plantar una iglesia, lo primero que quiere montar es la música que le gusta. Pero este pastor, como estaba plantando una iglesia y como entendía que la música es una herramienta poderosa, pues fue y contrató 4 músicos de heavy metal y les puso canciones cristianas. De hecho, si ustedes no sabían, el pastor Alberto Benjamín Simpson componía canciones y él la música la tomaba de las canciones que se escuchaban en ese tiempo en las cantinas. Oh, uno diría, uy, pastor, ¿cómo va a hacer eso? Por ejemplo, cantar, soy un hombre cristiano y tengo compromiso, algo así, una cosa así. ¿Cómo va a hacer eso? No, nosotros tenemos que ser sabios y entender que la música es una herramienta y tenemos que saber y ser estratégicos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que ser sagaces, ¿cierto? Entonces, este pastor puso de alabanza a un grupo de heavy metal. En otro lugar, al pastor no le gustaba la ranchera, pero a la gente le gustaba la ranchera. Así que nosotros tenemos que ser muy creativos. Entonces, por ejemplo, hay ciertos lugares en Colombia donde la gente le gusta la música latina. Y resulta que usted tiene una relación directa que si usted escucha el género de música que a usted le gusta, usted le va a poner cuidado más a la letra y se va a sentir más cómodo con esa letra y el ambiente se va a crear de una mejor manera. Así que nosotros como ministros de alabanza no tenemos que comenzar a cantar las nuevas canciones que están sacando los nuevos adoradores, sino examinar qué es lo que nosotros, a qué público estamos nosotros dirigidos, examinar cuáles son los ritmos de música
que estamos dirigidos. Un ejemplo, nosotros tenemos un proyecto allí en Salento de evangelizar a los turistas. Y hay algo que ya el proyecto está escrito y ya lo estamos en el proceso de oración por él y de consecución de los recursos, pero si nosotros queremos evangelizar a los turistas, nosotros hemos hecho conciertos de rock en Salento. Y bien, eso se ponen ahí alrededor, pero se van. Hemos hecho conciertos de música de adoración y alabanza y también es lo mismo, pero cada vez que nosotros tocamos cumbia, tocamos ritmos autóctonos, ritmos folclóricos, alguna canción más folclórica, ellos se paran, en algunos momentos han entrado a la iglesia, sacan su celular y se ponen a grabar. ¿Por qué? Porque los turistas quieren venir a ver algo diferente. Y si uno les da lo mismo que ellos escuchan allá, cuando vienen acá, como que no les llama la atención. Así que parte de nuestro proyecto es crear música folclórica que hable del evangelio y crear un ambiente para evangelizarlos a ellos. Así que los que quieran ayudarme ahí en ese proceso de orar, si alguien tiene ideas, tiene canciones y nos quiere colaborar con eso, genial. Por ella tengo una hermana que me mandó unas canciones de música llanera, música llanera. Entonces, por ahí ya tenemos algo porque queremos crear algo, porque de acuerdo al público que nosotros vamos a ir, tenemos que ser estratégicos de mirar qué es lo que les llega más fácil y ese ambiente, y no ponernos en el plan religioso de no, solo hay que cantar los signos porque esos son los que traen la presencia de Dios. O la música de Hillsong porque es que esa es la única que trae la presencia de Dios. O la música de Barak, no. Nosotros tenemos que ver la música como una estrategia, ¿cierto? Como parte de la estrategia para derribar los muros que están a nuestro alrededor. Bien, como último principio, les tengo algo que es muy importante y que ya lo he comentado, es la unidad con la visión de la iglesia, ¿cierto? Ya hemos comentado algunas cosas. Nosotros vamos a ir mirando algunas herramientas. En el grupo de alabanza nosotros necesitamos armar nuestras listas de canciones, ¿cierto? Tienen que ir acordes a los temas que está predicando el pastor. Eso es una de las herramientas que necesitamos formar. Usted tiene que analizar, coger la letra de las canciones, analizar la letra de las canciones que usted está cantando, que usted está ministrando, a ver si eso está acorde a lo que el pastor está predicando. Por ejemplo, en algunas iglesias se tienen temáticas por meses. Entonces, el mes de septiembre vamos a hablar del amor de Dios. El mes de octubre vamos a hablar de la Biblia. Y entonces nosotros buscamos canciones y de hecho es una de las herramientas que ya hemos ido repitiendo, que algunas iglesias o muchas iglesias ya lo ponen en práctica, pero necesitamos que nuestras listas estén armadas, no porque esa es la canción que tiene el solo, yo como toco la guitarra, esa es la canción que yo quiero tocar ese solo para que me vean. Esa no es la manera como nosotros debemos ir enfocando nuestras listas de canciones. Tener en cuenta la predicación para la canción de ministración. Muchas iglesias tienen al final una canción de ministración y a veces la canción de ministración no tiene nada que ver con lo que el pastor predicó porque los músicos están en el baño, están en otro lado y no saben qué está predicando el pastor y además no saben cómo ministrar lo que el pastor predicó. Eso es otra de las digamos, herramientas clásicas que tenemos nosotros como iglesia. Las listas tienen que ir coherentes con los sermones o temáticas de la iglesia, que la iglesia está viviendo. Por ejemplo, si es una iglesia que está pasando por un periodo de restauración, las listas de canciones, tú tienes que buscar canciones que hablen sobre la restauración, sobre las fuerzas nuevas que da Dios. Si es una iglesia que está emprendiendo un proceso de evangelismo, tienes que cantar canciones que motiven a las personas a salir a evangelizar, a decir, Señor, aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, ¿sí? Entonces, es una de las cosas que yo he venido aprendiendo de hacer. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la administración de las convenciones, a nosotros nos mandaban las listas de los sermones con 15, 20 días de anterioridad y nosotros con esas listas comenzábamos a armar, esa información comenzábamos a armar las listas. Por eso, aunque yo no estoy en esta ocasión, gracias a Dios que hay más personas y que Dios está levantando más personas. De hecho, hace como 4 o 5 años yo comencé a decirle eso aquí, a tratar de generar un ambiente para que otras personas que no han venido a ministrar a la convención estén allí, no seamos siempre los mismos. Y bueno, ahí tienen el grupo excelente que Dios nos ha ministrado a través de ellos. Pero en esto nosotros necesitamos
tener una programación del listado de nuestras canciones y que vayan conectadas a lo que está viviendo la iglesia. Por eso, el ministro de alabanza no es solo un buen músico, porque esa persona tiene que tener discernimiento espiritual para saber qué es lo que Dios está haciendo en la iglesia. Tener mucha comunicación también con el pastor, que Dios al pastor le muestra porque el pastor está en consejería, porque el pastor está metido ahí en la tarea de pastor. ¿Usted qué siente que Dios le está hablando? ¿Qué Dios le está mostrando en la palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en la iglesia para nosotros sumarnos con el listado de canciones a apoyar ese trabajo que está haciendo la iglesia? Y tenemos que buscar canciones que inspiran el proceso de la iglesia. Bueno, ya lo dije, pero el proceso de la iglesia para el momento. Hay una realidad dolorosa que ya la había comentado, es que muchas personas aprenden más de la Biblia por las canciones que por la misma Biblia. Y tenemos que tener esa realidad presente. Hay personas que son perezosas para leer la Biblia. En nuestra iglesia hay un alto analfabetismo bíblico. Si usted le pregunta y hace una encuesta, si nada más en la encuesta que decía el pastor Faría esta mañana, que los pastores muchas veces solo leen la Biblia para preparar el sermón, ahora imagínese esos que son los más comprometidos, imagínese el resto de las personas de la iglesia. Entonces, las canciones usted tiene que estudiar la letra y que sean bíblicas, porque yo me he encontrado varias canciones que son muy populares, que no son tan bíblicas, o por lo menos que introducen doctrinas que no son las doctrinas que nosotros creemos, que no son doctrinas muy sanas y que introducen algunos énfasis que dañan o que hacen pervertir un poco la doctrina. Buscar constantemente canciones que se relacionen con el ambiente que está viviendo la iglesia y no caer en las modas musicales. Esta es la canción que está de moda, entonces todos la cantan. Por ejemplo, hay una canción que dice Waymaker, Abres Caminos. Esa canción salió hace como 1 año y medio, en la iglesia apenas la vinimos a cantar hace como 2 meses. ¿Por qué? Porque en el tiempo que salió no era lo que nosotros estábamos buscando para la iglesia y luego la cantamos porque esa canción Dios la está usando de una manera bonita en nuestra iglesia. Canciones que hablen sobre la santidad, sobre la evangelización, sobre el compromiso, que estén ligadas no solo a la visión que tiene la iglesia local, sino a la visión que tiene la iglesia, que Dios le dio a la iglesia en la palabra de Dios. De estar constantemente hablando sobre ese tema. Un ejemplo, en estos tiempos la iglesia está haciendo mucho énfasis en las misiones. Y nosotros estamos viviendo un tiempo donde las personas hoy en día inclusive están dejando de obedecer a Dios por vivir el día a día, por disfrutar el día a día y están dejando algunos planes que Dios tiene para la iglesia, para la vida de las personas, porque eso es lo que le está influenciando las canciones que están escuchando en el mundo. Nosotros como iglesia tenemos que recordar la visión que Dios tiene para la iglesia, nosotros como Ministerio de Alabanza, la visión que Dios tiene para la iglesia a través de las canciones que oramos, de que cantamos y que nosotros llevamos ahí en nuestra lista. Bien, para terminar, solo decirle una cosa. Es posible que usted esperara que habláramos de otros temas. La vez pasada alguien dijo que no tratamos el tema que específicamente se había prometido, pero yo quiero decirle una cosa. Es lo que Dios puso en mi corazón. Y primero, no podemos abordar todos los temas en una sola charla de 1 hora y piquito. Y segundo, nosotros tenemos que seguir en un constante progreso como músicos. Así que yo espero que de pronto lo que hablamos hoy, solo si a usted le recordó, porque ya conocía todo esto, le recordó, entonces es Dios hablándole que usted tiene que hacer lo que ya sabe y que de pronto no hace. O si de pronto usted aprendió algo nuevo, es Dios hablándole que usted necesita avanzar en ese proceso de crecer. Y les reto para que no se queden solamente con lo que hemos hablado hoy, sino que usted, ojalá hoy le hayan quedado muchas más preguntas que yo no le he solucionado, para que usted vaya y busque en la presencia de Dios, busque en la palabra de Dios, busque libros, busque prédicas. Por ejemplo, les tengo una recomendación ahí. Hay una prédica sobre cómo ministrar a la iglesia sin manipular las emociones, que la da Ingrid Rosario, que está ministrando en Leywood. Se la recomiendo. Mírese esa charla. Capacítese porque el ministerio
Dios nos llamó a hacerlo con excelencia y a crecer cada día y no quedarnos estancados en simplemente lo que estamos, lo que sabemos hasta ahora, porque ya el pastor nos dice que está bien y no más. ¿Listo? Ah, bien, vamos a ir entonces a las preguntas. Voy a primero tomar las preguntas que están aquí en el chat y luego si alguien tiene otra pregunta y quiere levantar la mano y quiere hacerla de manera oral, pues allí también la podemos tener. A ver, tenemos desde acá, desde aquí. Hoy en día, dice Luis Rojas, hay más artistas que adoradores en las iglesias. ¿Por qué los adoradores o músicos hemos cambiado la prioridad? Hoy ya casi no se ora antes de ensayar o elegir los cantos para los servicios. Hemos cambiado la prioridad de adoración por, por artista. Bueno, ya usted como que está dando de alguna manera la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué hemos cambiado la prioridad? Yo creo que mucho de lo que sucede es la influencia que nosotros tenemos de los medios de comunicación. Porque cuando tú miras un grupo de alabanza y cuando tú miras una gran iglesia, las grandes, tú te enfocas más en lo que ellos hacen, más en lo que ellos son en la tarima y menos, y uno no ve lo que ellos son en su vida diaria y personal, mucho menos ellos que son famosos, que uno no les conoce su vida privada. Entonces, una de las cosas que creo que por qué hemos cambiado la prioridad, yo creo es porque simplemente no estamos yendo a la palabra para leer lo que Dios está buscando y está pidiendo de los músicos. No se ora antes de ensayar o elegir los cantos para los servicios. Bueno, es verdad, ya depende de su iglesia, ya depende de su ministerio de alabanza que tú comiences a generar esos ambientes. Yo creo que hay momentos de los ensayos que uno debería sacar no para ensayar ni tocar nada, sino que alguien coja el piano y todos nos arrodillemos y adoremos a Dios. Sería una buena cosa y a veces sirve más eso que uno ponerse a montar muchas canciones, poner a sacar bien el solo, aunque no estoy diciendo, o no estoy diciendo que hay que hacerlo mal de cualquier manera sin ensayar, no. Pero hay momentos que usted como grupo de alabanza debería sacar retiros espirituales, tiempos de oración, tiempos de ayuno para buscar a Dios, pero muchas veces los músicos ni siquiera van al ayuno de la iglesia. Entonces comencemos por ahí. ¿Por qué están desenfocados? También nosotros como pastores a veces tenemos la culpa de poner a los músicos por ser buenos músicos, porque hay que llenar un espacio y no hacer un proceso con ellos. Necesitamos hacer un proceso con todos los del Ministerio de la Música para que comprendan bien, primero, qué es servir a Dios. Segundo, cuál es el propósito de la música en la Biblia y estudiar textos como este o otros textos que habla de la palabra de Dios, de los requisitos de los obispos, de los líderes, de los ancianos. Un músico es una especie de anciano en la iglesia, ¿cierto? Que está liderando un área de servicio de la iglesia y debe vivir esos requisitos. Hemos cambiado la prioridad de adorador por artista. Bueno, sí, eso es. Hemos cambiado la prioridad de adorador por artista. Yo creo que también eso tiene que ver con lo que decía antes, que es porque nosotros estamos muy influenciados por los artistas que vemos ahí en YouTube o en la televisión. Bendiciones, amanecer. Mañana sábado voy a amanecer con Dios por Facebook. Ah, bueno, y la anfitrión está avisando. ¿Qué estrategias de revitalización se pueden usar para generar el principio de punta de lanza? Ah, esa pregunta es para el pastor Efraín. Estrategias de revitalización. Bueno, yo pienso que más que estrategias de revitalización, revitalización es un proceso a través del cual nosotros en la iglesia lo hemos vivido. Tú haces un estudio de tu iglesia, de cómo se están haciendo todas las cosas. Tú haces una evaluación. Hay un instrumento, hay un documento que es una serie de preguntas y que tú le tienes que responder junto con todos los líderes de tu iglesia. Entonces, yo creo que en esas estrategias de revitalización, uno es evaluar qué impacto están haciendo, evaluar cómo están escogiendo los líderes de alabanza, evaluar qué personas, qué perfil tienen las personas que están ministrando y si ese es el verdadero perfil que la iglesia requiere de los ministros de alabanza. Y luego de haber evaluado eso, plantear estrategias, plantear procesos, por ejemplo, talleres, capacitaciones,
libros de lectura. Hay muchos libros sobre la alabanza y la adoración. Hay uno de Marco Duid, que es muy conocido, que dice qué haremos con estos músicos. No es el único, pero es uno de los que me viene aquí a la cabeza rápido. Entonces, las estrategias, más que estrategias de revitalización, revitalización es un proceso en donde se hace una evaluación, se hace un proceso de planes para reestructurar y para reanimar ese proceso. Entonces, te doy varias ideas, pero te diría que hablaras con el pastor Efrén porque ya ahí ese no es mi campo o no es el taller de hoy en ese sentido. Muchísimas gracias. Tenemos que entender que Dios busca adoración, que la adoración en espíritu y en verdad, que le adoren en espíritu y en verdad. Gracias por la enseñanza. Bien. Es con mucho gusto. Si no hay preguntas o si alguien quiere abrir su micrófono para preguntar o para acotar algo, está en toda la libertad. Si alguien tiene la mano levantada, no veo por aquí las manos levantadas. Una pregunta, pastor, buenos días. Dígame. Está bien que se da mucho, ¿no? Que en la iglesia, por ejemplo, si no ha llegado el predicador, diga, no, los de alabanza canten otra canción, ¿eso está bien o está mal? Porque Está me mal que parece... el predicador llegue tarde. Ujú. No, sí, pero me parece que también es como relleno y eso no debe pasar, ¿no? Bien. Esa es una de las cosas que nosotros hemos meditado, que a veces la música en la iglesia se usa como relleno. Se usa como relleno. En algún momento yo me enojé con alguien porque me dijeron, no, canten ahí 2 canciones para comenzar. Entonces, tiene mucho que ver con la visión que el pastor tiene, el líder y los músicos también tienen de qué es la música, de cómo se usa la música en la iglesia. Pero yo creo que también nosotros en medio de esa situación tenemos que como discípulos de Cristo sujetarnos a la autoridad. Si el pastor nos pide que cantemos 2 canciones más, ay, pastor, no ensayamos. Yo creo que es una responsabilidad del grupo de alabanza mantener un constante, digamos, backup de canciones listas en caso de algo. A mí me ha sucedido que en medio de una administración yo he cambiado una canción que no ensayamos porque yo estoy orando y Dios me dirige, pone digámoslo, una convicción en el corazón, un sentimiento o una dirección en el corazón y yo cambio la canción. Entonces, a veces es más fácil cuando uno está tocando solo, pero cuando uno tiene un grupo que ha manejado, que uno sabe cómo es el grupo, que se sabe en la canción, uno puede hacerlo. Ahora, ese problema se soluciona con planeación del culto, que hay otro taller que están hablando sobre ese tema, creo que están hablando sobre el tema de dirección de culto. Y cuando tú planeas el culto y sabes que el pastor no llegó, pero por alguna situación difícil o se le dificultó algo, pero cuando es una normalidad, cuando es algo que es normal siempre, que cada 8 días, cada 15 días o cada 20 días nos ponen a cantar 2 canciones, el problema no es tanto del grupo de alabanza de qué hace, sino que ya el grupo de alabanza primero tiene que pensar en cómo tiene un backup de canciones ahí listas, pero también hay que hablar con el pastor, con los directores de culto, para que como grupo de alabanza ustedes apoyen un proceso de organización para que el culto sea más organizado, tenga un nivel mayor de excelencia en la coordinación, porque si usted lee, por ejemplo, si no estoy mal, es en Levíticos, donde, no, es David, el rey David, cuando instaura el tabernáculo, pone horarios para los músicos, pone horarios para los sacerdotes, pone horarios para los levitas y todo está organizado. Hasta los que abren la puerta y cierran la puerta tienen horarios específicos. Eso es un buen principio de organización. Si es una vez que otra, porque ustedes viven en un lugar que por alguna razón se presenta ese inconveniente, pues uno como parte de la alabanza, uno entiende y puede aprovechar ese momento, inclusive para ministrar mucho más a la congregación. Pues yo pienso que todo depende de si es constante, si es un error constante o de si es algo que sucedió accidentalmente. Pero como ministros de alabanza, nosotros debemos estar dispuestos a servir y eso es parte del servicio. A veces improvisar no es
Ser improvisado es una cosa e improvisar es otra cosa. Entonces, ser improvisado es el que no organiza nada y llega y a lo que salga. Pero improvisar es que en algún momento algo puede salir mal. Se dañó el video, se dañó el video beam, el pastor se cayó por allá y se mojó la camisa, entonces está cambiando de camisa. Nosotros tenemos que estar preparados. Parte de la excelencia es estar preparados para los imprevistos. ¿Listo? Ok, Muy gracias. buenas. Bien Tengo pueda. una consulta. Mi nombre es Pablo, me presento desde la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca. La consulta va directamente al tema, pues digamos, del hecho del desarrollo del Ministerio de Alabanza. En el caso tuyo, Marden, pastor, disculpa el atrevimiento de ser así. Tranquilo, tranquilo. Ustedes en la parte de ministrar las canciones se ciñen a un tiempo particular o también están abiertos a tal vez salirse a veces un poco de ese tiempo que ya se tenía como enmarcado de la duración que se iba a tener en el desarrollo, pues obviamente la programación de la congregación o un evento en particular. Hablando pues al tema espontáneo, ¿no? O, como tú lo decías en algún punto, y de ese cántico nuevo que a veces aparece mientras el Espíritu Santo también empieza como que a hacer que el ambiente del lugar tal vez como que se salga de ese control que a veces muchas veces tenemos, ¿no? ¿Cómo lo han tenido? ¿Lo siguen muy estricto en ese aspecto? ¿Son abiertos? ¿Cómo es el asunto allí? Bien, yo en primer lugar diría que eso depende mucho de la visión de la iglesia y de la forma de la iglesia. Entonces hay iglesias que tú cantas 6, 7 canciones en la alabanza y la gente, la cultura de ese lugar y la cultura de esa iglesia es que eso es lo normal. Y la visión del pastor que Dios le ha dado al pastor tiene que ver con desarrollar una iglesia con ese modelo. De pronto lo podemos decir, son iglesias que son un poco más de corte, no, lo digo de manera teológica pentecostal, pero no lo confundan con la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sino un corte más de la manifestación de los dones y de las manifestaciones del Espíritu Santo. Hay iglesias que no, que son un poco más ordenadas o un poco más estrictas en los horarios. Entonces, en primer lugar, depende de la iglesia, depende de la visión que tiene el pastor. Y en eso nosotros como líderes de alabanza, la primera vez que a mí me cortaron en la alabanza porque ya nos habíamos pasado 2 minutos, yo estaba sintiendo un ambiente especial y yo ya tenía en la cabeza 3 puntos para ministrarle a la gente y hacerlos llorar y que se cayeran y que se echaran fuera demonios. Entonces, yo ya lo tenía aquí en la cabeza y yo sentía la dirección de Dios y me pusieron en el teleprompter, ya hay que cortar. Yo dije, pero ¿cómo es posible que cortan la libertad del Espíritu Santo? Yo después me puse a orar y me puse a estudiar un poquito más la palabra de Dios y lo que te decía ahorita, David le puso horarios a los músicos, horarios a los levitas, horarios a los sacerdotes, horarios a los porteros. Y eso es un principio de orden. Ahora, no el hecho de que el tiempo se pueda extender más o se pueda encoger más dependiendo de cómo esté el ambiente y esa iglesia tiene esa forma de hacer las cosas, no quiere decir que sea desorden, quiere decir que es la forma de hacer las cosas de esa iglesia. Yo como líder de alabanza, yo como director de la alabanza no me puedo enojar porque el pastor me dijo, córtelo ahí y siga la otra canción. ¿Por qué? Porque es que Dios le da la visión y la claridad al pastor. Yo me puedo sentir muy metido en la presencia de Dios y Dios al pastor le da la indicación de que ese momento que está así en la presencia de Dios, el que genera la presencia de Dios no necesariamente es el líder de alabanza, es el Espíritu Santo. Así que no depende de si yo sigo haciendo cántico nuevo, si yo sigo haciendo espontáneo, como se llama en algunos lugares, que la presencia esté ahí, la presencia de Dios esté ahí, no, porque puede inclusive ser ese momento en que el pastor suba y comience a dar una palabra y ministre Dios con esa palabra a las personas. Así que tiene que haber mucha comunicación con el pastor en ese sentido y nosotros como líderes de alabanza tenemos que estar sujetos a lo que el pastor diga. Si el pastor se equivoca, él tiene que responder a Dios. Pero si yo desobedezco al pastor, no estoy sujeto ahora en una sujeción que no sea autocrática, una cosa como a veces se ve en algunos lugares,
Pero si yo no respondo al pastor, yo soy el que le tengo que responder a Dios por no haber obedecido una indicación de mi pastor. Eso por un lado. Por el otro lado, es necesario recordar que el cántico nuevo no necesariamente es ese cántico espontáneo, sino el cántico nuevo es cuando Dios ha hecho una obra en mi corazón, lo que fluye de mi corazón es un cántico nuevo. Y yo he tenido la experiencia de que a mí me dan 10 minutos para ministrar y Dios hace cosas en esos 10 minutos. Si yo he estado en la presencia de Dios previamente, lo que Dios pone en el corazón del pastor o del que organiza el culto, si me dieron 10 minutos, o sea, ¿cómo voy a decir yo que no le estamos dando libertad al Espíritu de Dios si dice la Biblia que en Hechos estaban ellos unidos, unánimes juntos y de repente cayó el Espíritu Santo sobre ellos? Así que Dios no se limita a tiempo. Nosotros somos los que nos limitamos a tiempo. Y a veces puede ser un mal principio creer que por repetir y repetir una canción y porque estamos ahí en la presencia y porque está el ambiente, creer que eso es la presencia de Dios, a veces no necesariamente es, porque a veces puede ser que yo estoy manipulando las emociones. Vuelvo y les digo, eso mismo lo puede hacer una persona con música de fondo. No sé si ustedes han visto las meditaciones de yoga, hay personas que ponen música de fondo y comienzan a hablarle y tú sientes y todo eso, y puede causar cosas parecidas a las que nosotros experimentamos en la iglesia. Entonces, no necesariamente porque yo le dé más tiempo quiere decir que el Espíritu Santo se va a mover más o menos, porque el Espíritu Santo no tiene límite de tiempo, el Espíritu Santo no vive en el tiempo, él se puede manifestar en 5 segundos, en 10 horas, o puede que usted pase 24 horas ahí en la presencia de Dios en cántico nuevo y no pase nada y no sea la presencia del Espíritu Santo. Sí, Pero pastor. entonces, vuelvo y recuerdo, primero, tiene que ver mucho con la forma de la iglesia. Segundo, tenemos que estar sujetos a lo que nuestros pastores nos enseñen y nos preparen. Si nos dan 20 minutos, yo tengo que planear mi tiempo de adoración para que en esos 20 minutos yo pueda tener un tiempo de administración, pueda cantar las canciones y pueda llevar a la iglesia al lugar donde Dios nos ha llegado. Si ya me dan una hora, yo tengo que planear esa hora. Entonces, en eso yo veo que tiene que ver mucha comunicación con el pastor. ¿El pastor Orlando tenía alguna pregunta o una aportación? Sí, un momento, pastor. Listo, pastor. Listo, Dios le cuénteme. bendiga. Amén, pastor. Es que, perdón, es que teníamos, como estamos proyectando acá, entonces tocó bajarle el volumen al Listo. sonido. Pastor, sí, gracias por este tiempo, por este conversatorio, es muy interesante. Algo que pienso, pues se debe tener en cuenta un aporte, pero a la vez que usted nos ayude a orientar, es que muchas veces lo que sucede es que hay músicos que de pronto les encanta cierto tema que ellos montaron, ¿cierto? Que les gusta ese tema y lo priorizan dentro de algunas celebraciones y ellos muchas veces ni el pastor les dice que cante esa canción, pero sin embargo, ¡pum! De repente arrancaron con la canción y uno ni idea, uno como pastor, aunque yo soy músico, pero me ha pasado con uno de los músicos que en ese caso se encargan para dirigir. Entonces son casos que uno vive y de pronto, porque la persona quiere es esa canción, pero no ha pensado en sí, en qué es lo que quiere hacer Dios en el momento o no se ha puesto de acuerdo con el pastor, ¿no? Ujú. Sí, también tiene que ver mucho esa comunicación. Y ahí es fundamental estar sujetos a lo que Dios ha puesto en la iglesia y a veces, aunque yo no esté de acuerdo, la unidad es sumarme a lo que Dios quiere hacer, aunque yo no esté de acuerdo. Bien. Otra pregunta más. Gracias, Pastor Orlando. Pastor, disculpe, ¿puedo hacer una acotación frente a eso? Bien pueda, Pablo. Incluso frente a la pregunta que le hacía y todo eso. Yo creo que en muchas ocasiones uno busca la manera de llevarle orden a las cosas, precisamente también como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Que también incluso le pone orden al culto a la iglesia, si no estoy mal, creo que fue de los Corintios, que hace que habla las lenguas, y cada uno pues sea interpretación o no,
profecía, etcétera, etcétera. Y creo que aun cuando uno tiene que tener el orden a las cosas, que es muy importante porque tenemos un Dios de orden, también no olvidar el tema de las libertades, pero libertades también dentro del mismo orden, ¿no? Y creo que una de las cosas que a veces nos pasa a nosotros, que queremos a veces como que actualizarnos en la parte musical y dejarnos llevar mucho más por el sentimiento y la emoción, ya, de eso que me gusta o que me atrae, más que la dirección realmente de lo que uno quiere hacer. No sé si, por ejemplo, en el caso tuyo, pastor, cuando van a montar una canción nueva de otro artista, ya, o otro salmista, adorador, como se le quiera denominar, tiene en cuenta, ¿qué aspecto tiene en cuenta básicamente sobre ello? Si es ritmo, si son tiempos, si son complejidades, si es la letra, si es el fundamento bíblico que lleva la letra. Bien, en el caso de nosotros cuando vamos a montar una canción, primero los miembros del grupo de alabanza pueden sugerir canciones. Y en el caso nuestro, primero tiene que ser bíblica la letra, tiene que ser bíblica, porque nosotros no podemos cantar nada que sea fuera de lo que Dios ha enseñado. Ahora, que sea emocional la letra, si tú lees los salmos, hay muchos salmos emocionales. David está diciendo, Señor, mira a mis enemigos, atraviésales las entrañas, mátalos, desgárralos y un poco de cosas. Pero esas emociones luego las lleva a Dios, ¿sí? Entonces, si tú lees los salmos, vas a encontrarte cosas que algunos dirían, eso no es bíblico, ¿cierto? Entonces, un ejemplo que una vez pusimos una canción, se la presentamos al pastor y la canción, el pastor dijo, no, esa canción no me gusta mucho. Entonces yo le dije, pastor, esa canción es el salmo tal, literalmente de tal versión puesta en una canción. Ah, interesante, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros no necesitamos pues primero esa base. Tercero, el ritmo es importante, pero no es lo primero que tenemos en cuenta, ¿cierto? Aunque nosotros ahora pues sí le podemos hacer, si tenemos un buen grupo de alabanza y le podemos hacer cambios al ritmo para adaptarlo, por ejemplo, en la costa, ustedes que son, creo que Pablo es de Buenaventura, ¿cierto? Ustedes que son de Buenaventura necesitan Así adaptar. es. Yo he escuchado canciones de Jesús Adrián Romero que las ponen en salsa, para el valle, para la costa, para bailar allá delante de la presencia de Dios. Entonces, las letras se pueden adaptar, las letras se pueden adaptar a cualquier ritmo. Pero lo importante es que la letra sea primero bíblica, segundo que vaya enfocada a lo que la iglesia está viviendo, porque no solo es que sea una canción bonita, sino que a mí me parece que yo tengo que enfocarla a lo que la iglesia está viviendo. ¿Por qué? Porque cada cosa que yo hago en la iglesia tiene que apuntar a un propósito y el ministerio de alabanza y las canciones no pueden ser la excepción. Tienen que apuntar a un propósito y entonces en ese proceso yo veo que serían los tres aspectos que hay que tener en cuenta. Que sea bíblica. Segundo, que apunte hacia lo que Dios nos quiere mandar. Y tercero, pues que la podamos adaptar a nuestro entorno. Porque ustedes, por ejemplo, allá en la costa y se ponen a cantar una canción de heavy metal, por muy bíblica que sea, pues nadie le va a poner cuidado. La gente va a salir corriendo y de pronto van a decir, eso es música satánica, ¿cierto? Hasta lo más probable. Entonces, creería que esos serían los tres aspectos. Por aquí tengo otra pregunta antes de darle la mano aquí que levantó Luis Rojas. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué hacer cuando el líder de alabanza no escucha a los hermanos que tiene a su cargo y tiene que hacerse lo que él diga y nadie le puede decir nada, ni el pastor por temor a que se vaya y es el único que toca instrumentos? Bueno, esta es de las preguntas difíciles, como que uno no conoce todo el contexto y me toca tener como pincitas para tratar el tema. En primer lugar, si es un líder de alabanza que no está sujeto al pastor, a la autoridad de la iglesia, que no es solo el pastor, sino también los líderes, no puede ser líder de alabanza. ¿Por qué? Porque está en división, o sea, no se sujeta, no está proyectando a la iglesia lo que debe proyectar. Yo he escuchado de algunas iglesias que han tenido que cantar a punta de CD 1 año, 2 años. Y he escuchado de iglesias en donde a punta de CD Dios hace unas cosas tremendas. O sea,
el Espíritu de Dios no se limita a que tiene que ser un músico que toque. Así que yo, ¿qué haría de esta persona que disierno aquí? Supongo que es parte del grupo de alabanza, pero no es el líder. Que hable con su pastor y le comente la situación. Y que comience primero un proceso de oración para que Dios primero toque el corazón de este líder de alabanza, ¿cierto? Porque si no se sujeta, puede ser que esta persona tenga heridas en su vida. A veces no siempre que las personas que no se sujetan son porque son unos rebeldes. Nosotros tenemos que tener corazón de pastor, corazón de misericordia con las personas. Y a veces las personas que son así, algunas personas están llenando un vacío emocional con el ministerio de alabanza. Es que en el ministerio me ven, en el ministerio yo estoy al frente, me dicen, ay, qué bonito que cantó. Y a veces eso llena un vacío emocional. Lo digo por experiencia propia. En algún momento de mi vida, el ministerio de alabanza fue para mí algo que me daba identidad, que llenaba un vacío emocional en mi vida, pero Dios trató conmigo. Y yo también fui uno de los medios rebeldes, aunque era el hijo del pastor, casi nadie me decía nada. Yo no fui rebelde así abierto, pero en algunos casos hacía lo que me daba la gana. Y Dios trató conmigo por la oración de otras personas. Pero también, después de un tiempo de oración y de hablar con tu pastor, dice la Biblia, hay un proceso, que si alguien está pecando, si alguien está cometiendo un error, primero llámelo a solas. Habla con esa persona, coméntale con amor, con misericordia. Si esa persona no cambia, llame a 2 o 3 más de la iglesia, líderes, ancianos. Ahí tiene que estar el pastor, tiene que estar 2 líderes de la iglesia que evalúen la situación y que miren la situación, ¿cierto? Y bueno, ya un tercer proceso es que si la persona no se arrepiente, expóngalo delante de toda la congregación, y luego si no se arrepiente, pues ya dice que ténganlo por inconverso. Eso obviamente es en casos extremos de que hay idolatría, que hay apostasía, que hay inmoralidad sexual, pero pienso que en este caso podrían orar para que Dios les muestre qué es lo que está pasando en el corazón de esta persona. Muy posiblemente esta persona tenga un vacío emocional en su vida y está llenando ese vacío con el ministerio de alabanza, porque todas las personas que tienen esas características, generalmente su problema no tanto es teológico, sino emocional. Bien, por aquí tenían la mano levantada, le doy la palabra a Luis Rojas. Hola, pastor, pastores y hermanos, Dios los bendiga. Sí, este tema es muy amplio, ¿no? Este tema es delicado también. Vemos que la alabanza es la más golpeada, la más exigida, y en eso vemos también que todo lo que se ha hablado ha vivido desde el principio, la rebeldía, la falta de autoridad, la falta de compromiso y el no guiarnos bajo las reglas que pone la cabeza, que la cabeza es el pastor. Siempre he tenido la oportunidad de estar con pastores y con ministros de alabanza y siempre se ha visto el mismo inconveniente. Pero a título personal, lo que me ha favorecido o me ha servido a mí es que es la intimidad que nosotros tengamos con Dios. Si nosotros como músicos o como adoradores, llamémoslo, no tenemos la intimidad con Dios, delante de la iglesia vamos a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando, por lo menos, vuelvo y les digo, es mi momento íntimo. Yo las canciones que interpreto en la iglesia son las canciones que durante toda la semana yo pude estar en relación con Dios y que sentí la llenura de Dios. Entonces, uno de los principios que hay en mi vida es que yo me lleno en la semana y en los servicios yo le trabajo a Dios para ministrar a su pueblo, ¿sí? Pero a veces nosotros queremos que el mismo día del servicio nosotros seamos llenos de algo que no lo hicimos durante toda la semana, ¿sí? Entonces, eso me ha servido a mí. Yo duré muchísimos años como líder de alabanza, ahorita estoy no dirigiendo la alabanza, pero me sirvió mucho en prepararme en mi intimidad. Como decía en la pregunta por el chat, no, siempre era mi tiempo de oración para buscar las canciones, que el Señor me dirigiera, qué cántico quería para las canciones.
uno de los puntos que usted, Pastor Marden, decía es que tenemos que tener comunión con el pastor para ver qué va a predicar él y asimismo escoger las canciones. Pero a veces nunca tenemos esa comunión, ni siquiera sabemos de qué va a predicar el pastor o ni siquiera sabemos quién va a predicar. Pero cuando estamos en la intimidad con el Señor es el que nos guía, el Señor es el que nos llena. Y una de las cosas es que yo no le interpreto o no canto canciones en la iglesia a las cuales yo primeramente no haya sido lleno, ¿sí? Lo que yo fui lleno, yo estoy seguro que el Señor va a hacer su obra en medio de la iglesia. Y volvemos nuevamente al punto. El punto es, ¿por qué hemos olvidado tanto la relación con Dios en nuestras vidas? Dios los bendiga. Gracias, Luis. Bien, ¿alguien tiene otra pregunta? Otra acotación o ya terminamos? Bueno, vamos a terminar entonces de la siguiente manera. Recordarles esto a Richard Zambrano. Dale, Richard, bien pueda. Levanta la mano, abre el micrófono. Es que estoy en el teléfono de mi esposo. Mi esposo, tenemos el privilegio de ser líderes en una de las sedes multisitio en Popayán. Y algo que yo me veo importante, como lo decían esta mañana en la convención, es que se ha dejado aparte a los pastores y de la misma manera creo que se ha dejado como simplemente el ministerio de alabanza como que se exige, sabiendo que sí somos muy atacados, pero en cierta forma no se generan esos espacios como digamos ese taller para nosotros podernos capacitar y de que verdaderamente haya un seguimiento, de que verdaderamente se preocupen por el adorador, no solamente llamémoslo porque hoy vamos a cantar, voy a predicar del amor, entonces que saquen canciones, sino que también se haga ese seguimiento. Me parecía muy bonito el aporte que hacía el pastor que estaba dirigiendo hoy en la convención en la mañana, no sé cómo es su nombre, y él decía que a los pastores muchas veces les exigimos, pero no miramos verdaderamente cuál es su situación en el hogar, cómo se están sintiendo. Entonces, para nosotros, yo lo digo como testimonio, el año pasado, aquí en Popayán hicieron un ayuno taller donde verdaderamente nosotros siempre estamos dando. En la iglesia es muy rara la vez el día que un ministro de alabanza puede disfrutar de la alabanza, de sentarse y decir, bueno, voy a ser lleno hoy yo y voy a recibir. Todos, la multisitio, fueron 6 iglesias, recibimos y verdaderamente eso fue algo que nos confronta porque sí decimos que la relación, que la intimidad, sí sabemos de qué es ahí, pero entonces tenemos que llegar a ver que necesitamos como ese apoyo, necesitamos ser llenos, necesitamos ser renovados, confrontados. Entonces, para mí sería como ese el aporte de que cada región, no sé cómo se pudiera implementar el que nosotros tengamos, así sea cada semestre, así sea una sola vez, el poder ir a recibir y así sea que nos saquen los chukis, lo que sea, pastor, pero entonces es muy necesario que nosotros también tengamos esos espacios. Gracias. Bien, gracias. Por aquí hay otra pregunta y vamos a ir con las dos últimas y ya terminamos porque ya van a ser la una. Está emocionante, pero tenemos que ir a almorzar. Bueno, no, por mi parte no hay ningún problema. ¿Alguna estrategia para llevar a todo el equipo de alabanza a articularse con la visión de la iglesia? Sí, bueno, en primer lugar, lo que estamos hablando, o sea, el ministerio de alabanza tiene que conocer la visión de la iglesia. Primero, si en su iglesia no hay una visión clara, que no tienen hay algunas iglesias que no tienen como una declaración de propósito, está escrito, pero de pronto el pastor no se lo ha compartido al ministerio de alabanza. Primero, formas prácticas muy fáciles. Preguntarle al pastor, pastor, ¿usted tiene algún proyecto escrito? Y bueno, hay pastores que de pronto no les enseñaron o no tienen eso escrito. Uno hablar con el pastor, pastor, ¿usted qué es lo que Dios le ha mostrado que quiere hacer con la iglesia? ¿Cierto? Ya sea que lo tenga verbal, ya sea que lo tenga escrito, el primer paso es ir a preguntar allá, ¿cierto? El segundo paso es como ministerio de alabanza, reunirse y orar en torno a eso que ya Dios les dio como iglesia. Ya eso que Dios les ha mostrado a su pastor, a su equipo de líderes, ¿cierto? Reunirse a orar como grupo de alabanza. Mire, es importante, nosotros en la iglesia estamos sacando unos tiempos de oración en la semana. Dios nos ha guiado y estábamos orando
pero nos dimos cuenta que cuando uno ora como cada uno en su casa y no saca tiempos de orar juntos, a veces el enemigo puede meterse en cositas en donde uno, zorras pequeñas, ¿cierto? Y a veces el grupo de alabanza necesita sacar tiempos para orar juntos, para que Dios primero los una más en oración, orar los unos por los otros por las necesidades y todo, pero orar para que Dios les dé claridad de cómo poner en práctica esas estrategias. Ya dijimos, entonces, si usted conoce cuál es la visión de su iglesia, comience a buscar canciones que se adapten a esa visión, ¿cierto? Para llevar todo el equipo de alabanza. Si usted ve que hay personas en el ministerio de alabanza que no se sujetan a esa visión, que no, pues yo diría que a veces es mejor hacer como allá anoche nos enseñaban, que por preferencias Pablo le dijo a Bernabé que no podía seguir con Juan Marcos, y en algunos momentos puede ser sabio no continuar con algunas personas en el ministerio que no quieren sumar a la visión que Dios le dio a la iglesia. ¿Por qué? Porque una persona que no quiere sumar, resta. Y eso puede parecer muy duro, pero a veces uno permite que personas que no suman la visión sigan allí y con el tiempo esa persona se va a convertir en un foco de división y en un foco de quizás de procesos negativos. Ahora, siempre hay que hacerlo en amor y hay que hacerlo con sabiduría, pero a veces es mejor decirle a una persona, mira, mientras tanto tú vas a estar en un proceso de conectarte e identificarte con la visión de la iglesia. ¿Sí? Entonces, en mi caso, nosotros hemos recibido personas de otras iglesias que vienen con otra forma de hacer iglesia, con otra forma de hacer visión. Yo me siento con ellos y les dicen, primero, somos una iglesia que tenemos una forma de hacer las cosas. Es así, así, así. Segundo, tenemos una visión clara. Dios nos dio esto y esto, esto y lo otro para la iglesia y no vamos a cambiar esa dirección porque a usted le gusta que el apóstol Maldonado, que otro lado, no la vamos a cambiar porque Dios ya nos habló. Y tercero, tenemos unas doctrinas muy claras, ¿cierto? Porque hoy en día, aún en las iglesias de sana doctrina, entran con doctrina. Entonces, como pastor, me siento con las personas que llegan de otra iglesia a hablar eso. Lo mismo necesitan hacer ustedes con su pastor y con cada uno de los miembros de la iglesia, del ministerio de alabanza. Escriban un proyecto del grupo de alabanza. Escriban claro cuál es la visión de ese grupo de alabanza. Esa visión tiene que estar coherente y tiene que estar unida a la visión de la iglesia. Tiene que haber unos objetivos, unas metas, tiene que haber, eso requiere trabajo. Y uno diría, pero eso es del grupo de alabanza. Sí, esa es una estrategia que les va a ayudar y obviamente también meterse en ayuno y oración. Eso es claro. Andrea León, la última pregunta y terminamos. Andrea, bien pueda. Buenos días, Pastor. Marder, Días. bendiciones. Tuvimos el privilegio de distinguirnos hace casi 20 días en Entrelazos. Yo soy de la Alianza Suban, Bogotá. Así que Sí. qué bueno verlo, Pastor. ¿Cómo está? Bien, Bueno, yo gracias a les Dios. quería... me alegra mucho. Antes de que se me olvide, perdón, hay entrelazos, yo vine a servir como sonidista, a- Sí, haciendo cables, o sea, yo no soy pastor solamente para salir a predicar ahí al frente, ni para salir ahí en cámaras cuando es la convención, uno tiene que servir en todo lo que puede servir. Perdón por echarme así flores, pero es solo para decirles que hay que que servir en somos todo. servidores, definitivamente. Sí, Pastor, qué bueno volverle a ver. Bueno, nosotros en cabeza en este momento de Viviana Rodríguez, que es nuestra directora de alabanza actualmente, tenemos como enfoque hacer siempre un devocional y estamos en este momento estudiando un libro que se llama ¿Qué pasó con la adoración? Y nos ha movido. Clave principal para nosotros es dos, es entender realmente cuál es la adoración real, o sea, qué es en sí la adoración, ¿sí? Y ser amigos, o sea, nosotros somos unidos y somos muy amigos y oramos los unos por los otros porque todos estamos sirviendo con roles diferentes, pero al fin de cuentas somos hermanos y amigos en Dios siempre, ¿sí? Pero entonces hay algo que yo quería compartirles y es rapidito porque sé que el tiempo ya premia, pero dice en este libro que es base, o sea, es importantísimo y dice que es posible que nosotros estemos experimentando elementos de la adoración como la admiración, la humillación, la rendición y el apego y no ser adoración. Y hay tres cosas básicas que nosotros creemos que es adoración
y no lo es y está falsa. Y es la primera, en primera instancia está la idea incorrecta de que Dios no es como realmente lo es. La segunda, el segundo error de los ministerios muchas veces es pensar que, en segundo lugar, está en el error de pensar que el hombre posee una relación con Dios cuando en realidad no la tiene. El tercer lugar es que asumimos que el pecado no es un asunto realmente serio. Y eso está invadido en muchos de los ministerios de alabanza. Entonces, la clave fundamental es saber cuál es la adoración real. Y dice, la adoración se origina en Dios, llega a nosotros y sale de nosotros como si fuese reflejada por un espejo. Dios no acepta ningún otro tipo de adoración. Es decir, que pueden haber ministerios de alabanza que crean que hacen música que incluso pueda estar haciendo ruido en los oídos del Señor y no está realmente generando ningún efecto. Entonces no puede haber un ministerio de alabanza lleno de orgullo, de vanagloria, o de sencillamente hacer música solo por hacerlo, cuando se nos olvida que viene de Dios, que es por Dios y es para Dios, sencillamente va a ser como en la Biblia cuando dice, de nada sirvió que dijeran en mi nombre hicieron o en mi nombre dejaron de hacer, cuando realmente No lo el conocían. Señor nos va a desechar. Y eso pasa realmente con la adoración. El Si autor del nosotros no libro. sabemos, exacto, si nosotros no sabemos qué es la adoración, vamos a estar totalmente desenfocados y no solo de la visión de la iglesia, sino realmente de la visión de Dios. Aparte de que la música solamente es una de las expresiones de la adoración, es decir, nosotros vamos al altar a demostrar cuál es nuestra adoración diaria y cómo en cada acción y detalle de nuestra vida estamos adorando al Señor, glorificando su nombre. Entonces, creo que lo que pasa es que no hay un enfoque claro de quién es Dios realmente y en sí qué es exactamente la adoración. Era Bien, ese, ahí pusieron era el ese autor nuestro punto. del libro, que es A.W. Tozer, que es un teólogo de la Alianza, ya murió. Entonces, bien. Pero sí, Ese excelente, sí, excelente libro. ese sí es de A.W. Tozer, ¿cierto? Sí, Sí, A.W. bien. Tozer. Sí. Ok, bien, terminamos. Les recuerdo, lo que hoy hacemos es solo para despertar la curiosidad de ustedes, gracias a los 66, 67 que se quedaron, bueno, habían 70. Que Dios les bendiga, que Dios los use grandemente y que Dios siga trabajando en ustedes. Y chao. Chao, chao. Ahí queda la invitación. A las 6:30 hoy nos volvemos a Amén. conectar. Bendiciones, pastor. Chao para todos. Yo me desconecto. Que les vaya bien en el almuerzo o a los que están ayunando, que sigan ayunando. Y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios nos permite. Chao, pastor. Muchas gracias por sus consejos. Dios lo bendiga.